Ya está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. Cuba apoya la participación legal de ciudadanos cubanos en la operación especial rusa contra Ucrania. Lo dice el embajador cubano en Moscú, según reporta la agencia oficial rusa RIA Novosti. Lo que en apariencia contradice las últimas declaraciones del canciller castrista Bruno Rodríguez Parrilla, y ustedes ya verán por qué digo que las contradice. Entre tanto, el sitio de noticias Ucrania 24 horas de Twitter publicó la captura de un soldado cubano por los ucranianos en el mismo frente de batalla, usando como fuente reportes del batallón Bolívar. Vamos a ver hasta dónde están los hechos comprobados. Y de hecho, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento ucraniano, Oleksandr Merchikov, pidió a los estados democráticos romper relaciones con Cuba. También ha salido a relucir que hubo una reunión, vimos ya las imágenes en Washington, al más alto nivel diplomático entre Cuba y los Estados Unidos. Así que vamos a ver qué dijo cada cual textualmente. Muy buenas noches y bienvenidos a Fondo. Con nosotros el gerente general de América CB Network, el periodista Miguel Cosío. Buenas noches. Muchas gracias, Juan. Saludos. Sergio Coma, que es un especialista en temas cubanos, en leer entre líneas. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. A ver, vamos a poner las cosas. ¿Qué dijo realmente el embajador cubano en Moscú? Es lo primero que tenemos. No tenemos nada en contra de los cubanos que solo quieren firmar un contrato y participar legalmente con el ejército ruso en esta operación. Julio Antonio Garmendia Peña, que es el embajador de Cuba en Rusia. Entonces, Miguel. Sí, bueno, esta es una declaración después, según lo cita la agencia RIA Novosti, que debo aclarar, la agencia RIA Novosti es la agencia oficial del gobierno ruso. Es decir, no es una agencia de noticias privada ni nada por el estilo. Y después él aclara que, bueno, de manera ilegal ellos se oponen al mercenarismo, etcétera. Lo importante de la declaración, a mi juicio, tiene varios ángulos. Número uno, no estamos hablando de un embajador más del gobierno de Cuba. Estamos hablando de un embajador, según su rango, extraordinario y plenipotenciario. Número uno. Número dos, este hombre ha vivido, yo te diría, no casi la mitad de su vida, tiene 71 años, pero por lo menos las 3/3 partes de su vida la ha vivido en Rusia. Ese hombre se graduó de lenguas extranjeras, es decir, de ruso, en una universidad rusa soviética en el año 1975. Después fue funcionario, más adelante estuvo 7 años como viceconsejero económico y después consejero en la embajada rusa, creo que del 82 al 89. Es decir, a él le toca el periodo de la perestroika, la glasnost y la transición en la Unión Soviética y eventualmente la desaparición de la Unión Soviética como ese estado que fue. Número 3, él después atendió desde el Partido Comunista, desde el Comité Central del Partido Comunista, fue muchos años funcionario y también del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Comité de Colaboración Económica. Él siempre atendió la Unión Soviética. Fue embajador en Canadá y después lo designan en el año 2020 embajador extraordinario y plenipotenciario en Rusia. Es decir, este hombre conoce a los rusos desde lo que se llamaba y decíamos la cómnata, desde el mismo cuarto. Por lo tanto, una declaración de esta naturaleza no creo que haya sido de mutuo propio. Creo que RIA Novosti también, de la mano del gobierno ruso, trató de buscar una declaración así, porque es que Cuba está jugando a estar entre dos aguas. En esta historia de la invasión rusa a Ucrania no hay dos aguas, no hay tres, hay una sola, y es que Cuba está participando, sea por comisión o sea por omisión, del lado ruso en esta invasión criminal y genocida. Y ese es el fondo del asunto. ¿Cómo es que Cuba hoy tarda, y con esto termino, cómo es que el propio canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, ha salido a una suerte de enmendar la plana o desmentir a su embajador, a quien yo le escribí, oye, Parrilla, tendría que destituirlo mañana mismo? Y después salió otra funcionaria también de la Cancillería. Cuba está entre dos aguas. Y ayer, en la conferencia de prensa que dio el señor Bruno Rodríguez Parrilla,
en la nueva sede de la prensa internacional, etcétera, que fue a hablar de la reunión del Grupo de los 77, la magra reunión que tendrán, ni un solo periodista le preguntó sobre el tema este que ha sido noticia mundial. Es el tema. Y él tampoco lo mencionó. Entonces, ¿cómo menos de 24 horas después ha salido a desmentir a su propio embajador? Antes de ver lo que dice Bruno, que es contradictorio de lo que diría el embajador, a ver, Sergio, interpretando las palabras del embajador, ¿qué es legal? ¿Qué es ilegal? Porque dicen ellos que no se oponen a si es legal, ¿qué es legal en Cuba? Porque a fin de cuentas, lo que no se opone es a que cubanos participen en la invasión a Ucrania, ¿no? Bueno, fíjate, en el programa donde analizamos nosotros el video que produjo el régimen para tratar de hablar públicamente de este complicado asunto, yo te dije que los personajes que participan, seleccionados, cogidos a mano, no tenían la categoría para elevar esto a un conflicto diplomático, porque no son ni oficiales de la seguridad, eran investigadores del Departamento Técnico de Acciones Criminales, lo cual reduce a esto a un simple tráfico de personas, que es lo que querían ellos ventilar. Pero la declaración en el Parlamento ruso de un vicepresidente relacionado con política exterior, diciendo que el gobierno ruso no estaba reclutando a nadie, está muy bien dicho, porque desde que surgieron las entidades privadas en Rusia, Putin ha podido masacrar, cometer genocidio sin vincular al gobierno con esas acciones. Sin embargo, aquí hay una distinción que complica al embajador. Es que aunque los cubanos salgan de una manera legal de Cuba, están suscribiendo un contrato de mercenarismo. Correcto. Y lo que él está declarando no de ninguna manera desvalora ni desmonta la figura del artículo 135, sección octava del Código Penal cubano. Sí, pero eso es un acto de mercenarismo. Contradice, o sea, hasta ayer los que hacían esto eran considerados luchadores de internacionalistas proletarios. Pero tú debes recordar... ¿Cómo conviertes a un internacionalista proletario de un plumazo en mercenario? Te decía, tú debes recordar que también esa embajada, personal de esa embajada, la agregada, la attaché militar, la agregada aérea y naval, que es una coronel, salió en el trabajo que hicieron los hackers ucranianos. Es decir, que la embajada cubana estuvo comprometida, porque ese es un personal oficial de la embajada. El embajador tenía que pronunciarse de alguna manera, y yo creo que ha metido la pata. No, pero no solo eso. El año pasado, Vladimir Putin, ya en medio de la invasión, él firmó un decreto en el que decía cualquier extranjero que quiera servir en las tropas regulares, búsquenlo, en las tropas regulares de Rusia, es decir, en el ejército ruso, lo puede hacer. Y no solo eso, tiene un camino expedito, ahí cualquiera que lea ruso lo puede buscar, un camino expedito para la ciudadanía, que es uno de los tantos ganchos cuando uno ve esos presuntos contratos. Es decir, lo que ha pasado aquí es que Cuba, que ha dicho que no participe en el conflicto, Cuba sí participa en el conflicto. Completamente. Completamente. Porque hay una pregunta clave en eso. Lo ha dicho el embajador. Lo ha dicho el embajador. Si legalmente puede un cubano sumarse al ejército ruso, pregunto yo, ¿legalmente puede un cubano en la isla sumarse al ejército ucraniano? No. ¿A que no? ¿A que no? Estamos hablando de alta política. Bueno, y de ahí viene... Pero entonces es afuera quien quiere creer. De ahí viene la enmienda que hace el ministro de Relaciones Exteriores cubano. Vamos a ver esa... enmendando la plana, ¿no? Dice, la posición inequívoca, siempre usan esos mismos términos, e invariable del gobierno cubano conforme a la legislación nacional es contraria a la participación de ciudadanos cubanos en cualquier conflicto contra el mercenarismo y contra la trata de personas. Sigue siendo ambiguo, tú me disculpas. No, pero fíjate, la posición inequívoca dice ahí, cuando uno cita textualmente lo que le dijo el embajador Garmendia a RIA Novosti, dice, no tenemos nada en contra de los cubanos que solo quieren firmar un contrato siempre y cuando sea legalmente con el ejército ruso en esta operación. Es decir, la frase de la operación militar especial es una frase de Vladimir Putin. Cada Putin, día que pasa hay más evidencias. pero estamos en contra de la ilegalidad. La pregunta tuya es muy pertinente. ¿Qué es lo legal y qué es lo ilegal en el caso de participar y cobrar dinero en una invasión a otro país? Uno. Y dos, cuando dice, pero estamos en contra de la ilegalidad y estas operaciones no tienen nada que ver
con el ámbito legal. Es el lenguaje rocambolesco que es propio de la, Pero yo voy a decir lo mismo. burocracia cubana. No, de nuevo, vuelvo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay ningún cubano, legal o ilegalmente, pues firmando un contrato con el ejército ucraniano? Vamos a ver, porque el régimen castrista tiene un posicionamiento con Rusia, está a favor de la invasión rusa, está ayudando a la invasión rusa, Sin es duda. cómplice de la invasión rusa. Sin duda. Y por eso el jefe de Relaciones Exteriores del Parlamento de Ucrania pues ha pedido que las democracias rompan relaciones con Cuba. Les voy a, primero, les pido la impresión sobre esta petición y luego tengo una duda irónica sobre eso. Sí, bueno, Alexander, el diputado Alexander es una de las personas que más ha denunciado la participación no solo de Rusia en la invasión, sino de cualquiera. Pero él es el canciller del Parlamento, ¿no? No. Él no es el jefe de Relaciones Él es Exteriores. el presidente de la comisión De del Relaciones comité Exteriores. es como Cole aquí, McCall. En el caso ¿Como de Bob Menéndez? No, porque esto es en el Parlamento, esto es en la Cámara Baja. Ah, no. En la Cámara Baja. Él es el presidente de esa comisión. ¿Es bicameral el Parlamento ucraniano? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Pero lo que te digo es que es una voz importante, porque es una voz muy escuchada y casi siempre está en los medios. Yo lo he visto frecuentemente. Pero lo más importante de eso es que después que Bruno Rodríguez Parrilla salió, otra funcionaria suya volvió a salir y repite más o menos la idea de lo que dice Bruno, pero se va más lejos en relación a lo que dice el embajador Garmendia. Y dice, lo tengo por aquí. Antes que tú entres en ese tema, yo le hago una pregunta, voy haciendo una Aquí pregunta a está. Sergio. Espérate, un segundito nada más. Ucrania le está pidiendo, o por lo menos este parlamentario le está pidiendo a las democracias que rompan relaciones con Cuba. ¿Y por qué Ucrania no rompe relaciones con Cuba? No, eso es interesante y yo recuerdo que en una entrevista que le hiciste al embajador o embajador especial que tiene Ucrania en el área de América Latina, entraron ustedes en una discusión muy de parte tuya, porque él no fue lo suficientemente enérgico para condenar esto. De hecho, solamente con las cosas que están pasando, con la forma en que ha explotado esta noticia, es para que al menos el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania hubiera presentado una nota de queja oficialmente a Cuba, lo cual no se ha hecho todavía. O sea, eso me llama mucho la atención, la manera en que Ucrania no se ha enfrentado a Cuba en el orden internacional, y se espera se cree que en esta sesión que viene de la ONU puedan coincidir el mismo día, en el mismo schedule hablando, Zelensky y Díaz-Canel. Habrá sorpresas. Vamos a ver qué va a Cuba pasar. ya votó en la ONU para que Zelensky no pudiera hablar otra vez. No, pero Zelensky viene, y Zelensky además viene al Congreso de los Estados Unidos el día 21. Si Ucrania de verdad quisiera eso, lo que hace es rompe relaciones, le estaría dando la vuelta Pero al no es mundo. más, Ucrania rompe relaciones con Cuba y le pide entonces a los demás Y países lo que que se sumen. quieren sacar a Ucrania de la embajada en La Habana y que vayan a la residencia del embajador. Ahí hay doble filo y después me lee lo que tienes allí. Bueno.